Comenzamos hace 2 semanas una reflexión que su título es Confianza y Seguridad. Basamos esto, ¿no es cierto?, en un pasaje que es conocido, un pasaje que es sabido, muchos los conocen de memoria, y está allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Para poder tener una descripción de lo que significa la fe está, dice la fe es, después hay una descripción, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un repaso de todo esto, yo ya le he dado, pero para introducirnos en la continuación, porque nos vimos interrumpidos el domingo pasado por las mamás. No le echo la culpa a las mamás, simplemente, bueno, había que respetar su día porque si no íbamos a tener problemas. Así que bueno, y hoy le vamos a dar la continuidad a esto. Quiero hacer este repaso, ¿no? Ustedes encuentran que la palabra fe, para poder describir la fe, ¿no es cierto?, usa 2 palabras clave el versículo. La primera es confianza y la segunda es seguridad. Vos no tenés seguridad si no tenés confianza. La segunda es que esta palabra, estas 2 descripciones, tienen 2 cualidades. Y tiene un punto inicial y tiene un punto final. Yo te lo expliqué, pero te lo voy a hacer recordar en esta noche. Vamos a entrar a introducirnos en los valores y en las enseñanzas sobrenaturales de Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que darnos claridad de poder entender, abrir nuestra mente y prepararnos para recibir lo sobrenatural de Dios. Amén. El punto inicial de la cualidad de la fe tiene que ver en el momento que nosotros abrazamos la salvación a través de la obra redentora de Cristo. En ese momento inicial es cuando nosotros no podíamos nacer de nuevo, no podíamos tener una relación fluida con Dios, no podíamos acercarnos a Dios. Pero Dios en su amor y misericordia ha hecho un plan. Jesucristo ejecuta ese plan, paga el precio del pecado, ¿no es cierto? Sufre lo que el pecado exigía, la santidad de Dios. Jesucristo muere, resucita, y ese es el comienzo que a nosotros nos inicia una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, esto es sobrenatural. Esto sale de las esferas de lo terrenal. Nos introducimos a un plan de Dios donde Él te miró a vos y me miró a mí con un deseo de tenerte con Él para siempre en la eternidad. Entonces, esto te quiero llevar que tengas en claro cuál es el valor y la importancia de la salvación en tu vida. Allí en ese momento que aceptaste a Cristo, que la fe que Dios te puso la pusiste en acción y decidiste ser un hijo de Dios, Dios te dio el derecho al mismo. Es un derecho sobrenatural, no tiene que ver con registros civiles ni con autoridades de este mundo. Ahora, ese es el inicio, pero Dios nos traslada a un punto final, y esto te lo he explicado. Y el punto final es realmente cuando Jesús viene a buscar a su iglesia. ¿Esto lo creen o no lo creen? Es hora de que empecemos a tomar en cuenta las explicaciones, las enseñanzas bíblicas. Porque el punto final es que yo le expliqué esto, los que mueren en Cristo van al paraíso, pero a veces el punto final, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, los muertos van a resucitar, los que estén con vida van a ser arrebatados, y allí en las nubes Cristo a buscar a su iglesia produce la transfiguración, la transformación de que nuestro cuerpo corruptible se convierte en incorruptible. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. Ese es el punto final. ¿Cuántos creen esto? Porque no hay manera de entrar al cielo si no tenés un cuerpo glorificado. Y Cristo vino para que lo logres. Entonces, encontramos un punto inicial de la fe donde llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a un punto final donde esa eternidad ya está con nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo fue a preparar lugar para ustedes? Bueno, eso es clave, eso es sobrenatural, eso lo tenemos que percibir en el Espíritu. Pero encontramos que en el trayecto ese, desde el comienzo y del punto final,
La Biblia dice a través del apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso que Dios ha planeado para que nuestras vidas aquí, ahora nos metemos en la esfera natural, con todas las promesas sobrenaturales de Dios, a tener una vida diferente. Una vida que realmente esté vivida bajo los valores y el deseo y la voluntad de Dios. Pero aquí se necesita obediencia. Yo puedo tener fe, pero si no tengo obediencia, eso no es posible. Dios no va a tocar tu voluntad. Dios va a dar las explicaciones, las motivaciones, las bendiciones y las maldiciones. Dios te va a explicar todo. Cada uno de nosotros tomará las decisiones correspondientes al caso. Entonces encontramos la importancia. Mis hermanos, no estamos aquí en este mundo para contar margaritas. Dios no te dio un punto inicial en la vida ni un punto final para que vos vivas para vos. Dios está buscando corazones que vivan para Él. Porque el principio te lo dio Dios, el final lo tenés en el cielo. Pero aquí es el punto. ¿Qué hacemos con el propósito de Dios? Dios te trajo a este mundo con un propósito. ¿Amén? Cuando hablamos del punto inicial en la confianza es creer en el carácter de Dios. Te lo expliqué. Carácter de Dios, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, amor, justicia, etc. ¿Cuántos tienen confianza en el carácter de Dios? Dios no cambia en su carácter. Dios es fiel del principio al fin. Eso produce en nosotros, ¿qué cosa? Seguridad. Porque yo no estoy poniendo mi confianza en alguien que me va a mentir, en alguien que tengo dudas, en alguien que me puede fallar. Dios no falla. Entonces, cuando yo realmente por fe, describo la fe y tomo en serio las promesas de Dios, yo empiezo a creer en un Dios todopoderoso y eso me permite a mí saber de que Dios va a cumplir todo lo que Él dice ser. ¿Cuánto creen que Dios cumple? Ahora, esto nos lleva porque nos da un punto de confianza y de seguridad. Pero es la misma enseñanza que nos bajamos a este mundo, a lo natural de nuestras vidas diarias, de vivir en una confianza y seguridad de los principios y los valores de Dios. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Hasta aquí es la propuesta de Dios. ¿Es fácil? El que me diga que me es fácil, ayúdame porque quiero saber cómo es. Vamos a introducirnos ahora a mirar la profecía que nos mete a Habacuc, el capítulo 2, versículo 4, en el Antiguo Testamento. Dice así el pasaje: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Dos cosas se desprenden de este pasaje: los orgullosos y los justos. El orgullo es, su definición, ustedes la conocen, es exceso de confianza en sí mismo. En el contexto aquí del profeta, vamos a mirar el orgullo que fue parte de la vida del pueblo de Dios y vamos a mirar la otra parte del orgullo que fue parte del imperio babilónico, el más poderoso de la tierra en su momento. Antes de que Habacuc diera esta profecía, Dios había mandado muchos profetas, y quiero aclarar, que se dirige al pueblo de Judá. En aquellos tiempos el pueblo de Israel estaba dividido en dos partes, había una grieta. 10 tribus se asentaron en la zona de Samaria al norte, 2 tribus en la zona de Judá,
que su capital es Jerusalén. La historia se centra en la tribu de Judá, se centra en esta parte del pueblo de Dios. Este pueblo de Dios de Judá había caído en tres cosas básicas: desobediencia, rebeldía e idolatría. Y a Dios le dolía esto, porque llegaron al nivel tal de que cuando Dios le mandó a los profetas diciendo arrepiéntanse, se habían apartado de Dios. Dios le dice arrepiéntanse a través de los profetas, vuélvasen a Dios y yo estoy dispuesto a perdonarlos. Yo estoy dispuesto a perdonarlos, mi misericordia es grande, soy lento para la ira, grande en misericordia. Pero el orgullo prevaleció porque se sentían bien, con excesiva confianza en sí mismos. Y aquí entra algo importante, hermanos, el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Dios es justo. El carácter de Dios que en su justicia Él ejecuta disciplina. Los profetas anteriores vinieron y dijeron al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Fueron apaleados, fueron lastimados. Se rebelaron contra Dios. Prefirieron llegar al nivel de sacrificar a sus hijos a dioses paganos. Y eso a Dios le dolió, porque no lo escucharon antes. Entonces Dios manda al profeta Habacuc y le dice, bueno, ahora se terminó la misericordia. Ahora ya terminó la prevención, viene la corrección. ¿Me siguen hasta acá? El orgullo de Judá iba a ser pisoteado por el orgullo del pueblo babilónico, por la potencia natural sobre un pueblo de Dios. Eso es importante, porque ¿sabes una cosa, mi hermano? El carácter de Dios dice que Él es omnisciente. No podemos engañar a Dios. No podemos argumentar excusas ni justificativos, porque Él conoce lo más profundo del corazón de cada persona. Y allí Dios manda el castigo correctivo a este imperio orgulloso. Nabucodonosor, con todo su potencial y su poder, destruye Jerusalén. Destruye las murallas de Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el país. Ese es el castigo que recibió Judá por su desobediencia, su idolatría y su rebelión. Esto nos debe hacer pensar que con Dios no podemos jugar. Pero la historia sigue. Allí Israel tenía que enfrentar, después de la conquista y la destrucción, porque quedaron un remanente en la zona de Judá, que simplemente eran gente de campo que trabajaban, pero ahora iban a trabajar para Babilonia, no para ellos. Iban a trabajar para el imperio conquistador. Y sobre ellos pusieron autoridades. Y de allí se traslada a lo que sería el éxodo de los que iban a ser cautivos. Estoy tratando de avanzar en el tema, por ahí tienen la placa de orgulloso, justo, ¿no es cierto? Confianza en sí mismo. Pero aquí entramos en la importancia de que Dios ponía al pueblo de Israel en una situación que tenía que enfrentar 70 años de cautiverio. ¿Lo escuchaste? 70 años de cautiverio por su desobediencia. Pero si hay algo que se destaca en la palabra de Dios es que Dios nunca lo iba a abandonar. Porque aun cuando Dios ejerce disciplina correctiva es para restauración. Si miramos al final de la historia vas a ver cómo Dios restauró los muros de Jerusalén, restauró el templo y restauró la paz del país. Pero aquí nos vemos involucrados donde Israel tenía que empezar ahora, este pueblo, tenía que empezar a enfrentar una nueva forma de vida. Y esa forma de vida, la única forma de poder hacerlo era vivirla por fe. Lo justo, es el justo, por la fe vivirá. La palabra justo aquí quiero aclarar, no tiene que ver
digamos, con la justicia de Dios hacia nosotros. Acá tiene que ver una vida de obediencia a Dios. Una vida que realmente está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios y vivir para Dios. Eso se toma justo. Lo miramos con el Salmo que dice, muy bien, hay un Salmo que dice, la importancia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, y está en la misma connotación. Una persona que vive en los valores de Dios, obediente a Dios, Dios lo bendice. ¿Cuánto creen esto? Muy bien. Viene el éxodo de cautividad hacia Babilonia. Nosotros no tenemos la experiencia de vivir estas clases de ser cautivos, prisioneros. Pero allí dentro de este grupo de personas aparecen 4 muchachos. 4 muchachos que fueron elegidos porque estos muchachos estaban estudiando en la corte del rey de Judá. Se estaban preparando para hacer trabajos en el palacio del rey. Destaca la Biblia que eran, dice, bien parecidos, ¿no? ¿Cuántos tienen 17 años acá más o menos? Allá porque dice, viste, cuando tenés 17 años está con todo el potencial de belleza, diríamos, ¿no? Bueno, la Biblia destaca estos 4 muchachos que eran bien parecidos, pero destaca también que eran inteligentes, no eran muchachos preparados. Y allí, digamos, el jefe de los eunucos, Arioc, le puso la mirada y los convocó para llevarlo a la corte del rey de Nabucodonosor. Allí ellos tenían que aprender a continuar su carrera, digamos, universitaria del palacio, pero ya prisioneros, no eran libres. Ya tenían que enfrentar las costumbres babilónicas. Fíjese que ellos lo primero que enfrentan les cambian el nombre. Tenían que aprender el idioma, porque ellos no hablaban arameo. Los babilonios hablaban arameo, ellos hablaban hebreo. 4 muchachos que fueron a hacer sus estudios forzados en el reino de Nabucodonosor. Arioc, el jefe, que era el responsable de sus vidas, ellos estaban, como decimos, internados, ¿no? No. Ellos obedecían orden, no tenían voluntad de decisión. Tenían que obedecer lo que le decían sus captores. Claro, la norma era que estos muchachos tenían que comer la comida del rey. Pero cuando miramos que los muchachos eran inteligentes, ellos habían estudiado en Judá todas las costumbres de los reinos que estaban alrededor de Jerusalén. Y ellos sabían que el manjar del rey de Nabucodonosor, la comida del rey era muchas veces lo sacrificado a sus ídolos. Mataban los animales, los sacrificaban, pero el asadito se lo llevaban al rey. Le preparaban con chimichurri, ¿viste? Y era el manjar que se recibía al rey. Ahora, Daniel, y aquí vamos a entrar, que yo te quiero compartir 3 episodios de la vida de Daniel. Daniel en este primer episodio, en esta coyuntura que él estaba, si hay algo que se destaca en él, es su confianza en Dios. En una condición extrema, su confianza en Dios. Pero cuando él recibe la propuesta de la comida del rey, él no se enoja con el jefe de los eunucos. Él no le dice, no, yo no lo voy a comer esto porque no me gusta, porque no. Dice, mira, ¿por qué no nos da a comer legumbre? Entonces, ¿qué es lo que aparece en la Biblia? Perdón. Una propuesta
de Daniel. No una propuesta de estrategia humana, no una propuesta de sabiduría humana, sino una propuesta del corazón. Daniel propuso en su corazón ¿qué cosa? Alberto, por favor, ¿podés abrir las ventanas atrás? Está mucho calor. No contaminarse con la comida del rey. Pero en esa propuesta, si hay algo que se destacaba en la vida de Daniel es su amor por Dios. Él sabía que esa comida del rey era abominación a la presencia de Dios. Él sabía que eso le desagradaba a Dios. Y él estaba dispuesto a jugarse por Dios. Y había una confianza. Y le propone a Arioc, danos legumbres y agua, no comamos la comida del rey. Pero el otro le dice, no, pero si yo veo que dentro de 10 días ustedes su rostro desfallece y es diferente, el rey me va a matar. Entonces le dice, bueno, está bien, pero hagamos esto. Danos verduras, danos legumbres, danos agua, y si en 10 días nuestros rostros decaen, comeremos la comida del rey. Confianza en Dios. ¿Cómo está el corazón cada vez que enfrentamos situaciones adversas? ¿Cuál es la propuesta del corazón del amor a Dios? ¿Cuál es la propuesta, digamos, que yo tengo en mi corazón cuando enfrento situaciones adversas? Cuando las condiciones no se dan. Me quejo, me lamento. Si hay algo que quiero destacar en esta noche es el amor que Daniel tenía por Dios. Daniel no quería lastimar el corazón de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos queridos, nosotros, las propuestas son humanas? Pero Dios busca respuestas y propuestas del corazón. Señor, vos me diste un inicio y me diste un final. Yo propongo en mi corazón honrarte. Yo propongo en mi corazón quererte, amarte. Yo propongo en mi corazón hacer la voluntad tuya. No importa lo que me venga por delante. No importa el imperio babilónico. Cuando hay esta fe genuina, cuando hay esta confianza desde el corazón, porque él amaba a Dios, porque él tenía en claro quién era Dios en su vida. Encontramos un Daniel, que cuando pasan los 10 días, ¿cuál es la respuesta de Dios? Su rostro y su físico era superior a los otros estudiantes. ¿Cuánto creen esto? Cuando vos tenés una propuesta del corazón para Dios y le crees, te vas a sentir seguro. ¿Cuánto crees esto? Dale un aplauso, porque esta es la propuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso está en el capítulo 1. Vamos al segundo episodio de Daniel. Eso está en el capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor, Dios le manda un sueño que lo perturba, un sueño que al no saber, el sueño que él lo olvida, y la perturbación es mayor porque no hay interpretación. Y quiero decirte que en estos imperios de aquella época, la vida de una persona estaba a la vuelta del estado de ánimo del rey. El rey decidía quién moría y quién vivía. En la perturbación, Nabucodonosor lo que hace realmente es, en su perturbación, llama a todos los sabios del reino. Y les dice, quiero que me den el sueño y la interpretación. Y los sabios le dicen, pero Señor, si no nos decís el sueño, no podamos darte la interpretación. Porque es imposible. Eso no es natural, es sobrenatural. Y el rey le dice, no, ustedes me están mintiendo. Ustedes están buscando excusas. Quiero que me digan el sueño y me digan la interpretación. Y claro, humanamente era imposible. Y no sabían qué hacer, se miraban unos a otros y ¿qué hacemos?
Y el rey los presionaba. Y como no conseguía las respuestas que esperaba el rey, mandó un decreto donde matara a todos los sabios del reino. El estado de ánimo del rey, ¿qué hizo? Firmó el decreto, todos los sabios del reino tenían que morir. Quiero decirte que Daniel y sus amigos todavía no estaban ejerciendo su profesión en el palacio. Ellos estaban terminando su preparatoria. Pero, como ellos estaban en la escuela del palacio, también les cabía el mismo decreto. O sea que su vida estaba en riesgo. Cuando se entera Daniel de esto, le dice a Arioc, ¿cuál es el problema? No, que el rey está perturbado porque tuvo un sueño y nadie sabe cuál es el sueño y menos la interpretación. ¿Qué hace Daniel? Le pide tiempo. Y como Arioc ya había visto el milagro, vos fíjate, esto es ascendente. Cuando Arioc había visto el milagro del primer episodio de Daniel, cuando Daniel le propone tiempo, él lo toma en serio, porque empezaba a reconocer que en Daniel había un Dios poderoso. Imperio romano, cautivo, pero allí había una revelación del poder de Dios en un muchacho 17 años, que amaba a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Consigue el tiempo. El rey atiende la situación. ¿Qué hace Daniel? Llama a sus compañeros y se van a orar. Hermano, no tenemos idea, yo a veces, del poder de la oración. No tenemos idea cómo Dios espera que vos te acerques a su presencia. No tenés idea de la manera en que Dios quiere que vos seas un hombre y una mujer de oración. Porque es la única manera que vas a enfrentar todos los problemas de esta vida. La oración es la que hay revelación de Dios. Si vos no orás, mi hermano, no tenés revelación de Dios. Lo dice la Biblia, te estoy diciendo mi opinión personal. ¿Qué buscaron Daniel y sus amigos? Se pusieron a orar. Clamaron por revelación de Dios para ver si era la voluntad de Dios de revelar el sueño y su interpretación. Por eso cuando miro todas estas verdades bíblicas me cuesta creer, mis amados hermanos, que en la reunión de oración tengamos 20 personas. Te lo digo desde el corazón, porque no estamos comprendiendo que el valor más grande que Dios nos ha dejado es la oración. Es la comunicación sobrenatural con Dios, porque es la manera en que vos vas a recibir revelación de Dios para tu vida, tu familia, tu trabajo, tu vida aquí, tu servicio a Dios. ¿Cuál es tu tiempo de oración en tu casa? En tu vida privada con el Señor. ¿Cuál es ese deseo de amar a Dios y de estar en la presencia de Dios? Daniel disfrutaba de estar orando a Dios siempre. Y lo hacía en esta situación que estaban atravesando, del riesgo, porque sus vidas ya estaban decretadas por la muerte de un decreto, valga la redundancia. Daniel recibió, ¿qué cosa? Revelación. Dios le dio revelación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Dios le dio la revelación. Y cuando Dios le dio la revelación, Daniel cuando se presenta al rey y decirle esto, él le dijo al rey, mi rey, esto no es humano, esto es sobrenatural. El que dio la revelación es mi Dios, no soy yo. ¿Por qué Dios reveló el sueño a Daniel? Porque Daniel amaba a Dios y sabía que había un plan y un proyecto de Dios para su vida, aún en esa etapa de ser cautivos en este imperio. Resultado. Vos fíjate cómo Dios responde. Cuando amamos a Dios,
cuando oramos a Dios, cuando le creemos a Dios, cuando confiamos en Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. ¿Qué hizo? Reconoció que en Daniel había algo superior. Reconoció que en Daniel había un Dios superior a todos los dioses. Le rindió culto. Mandó al pueblo que ofrecieran sacrificios y quemaran incienso dulce frente a Daniel. Estaba esta actitud honrando el nombre de un Dios todopoderoso sobre todos los dioses del reino de la tierra. Aún Nabucodonosor en su orgullo estaba reconociendo esto porque hubo revelación de Dios. Y fíjese en lo que dice el pasaje. El rey le dijo, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. ¿Cuántas personas pueden decir de tu vida lo mismo, mi hermano? ¿Cuántas personas pueden ver en vos que tu Dios es el más grande de todos los dioses de este mundo? Y no estoy hablando de los dioses paganos de su época, dioses pequeños que a veces absorben nuestras vidas y nos alejan y nos apartan de Dios. Es el Señor de Reyes. ¿Y quién revela los misterios? Porque tú pudiste revelar este secreto. Eso es lo que Dios hizo a través del amor de Daniel, de no contaminarse con la comida del rey. Resultado, no solamente el reconocimiento del rey sobre este episodio en la vida de estos jóvenes. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante, escucha bien, y le dio muchos regalos valiosos. ¿Cuánto están preocupados por la economía del país? Si sabe que tu necesidad es un regalo de Dios. Jesús lo dijo. Si está primero Dios en nuestras vidas, todas tus necesidades vienen del cielo. Dios las maneja en la tierra. Nombró a Daniel, ¿qué cosa? Gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. ¿Qué? ¿Sabe lo que era un gobernador en esa época? Un jefe de gabinete. Manejaba todas las autoridades de Babilonia. Era judío, era hebreo. Su amor, su confianza en Dios, hay respuesta. Este Daniel es el ejemplo de este segundo episodio donde Dios responde a un corazón que propone vivir para Él. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesach y Abednego, que eran los nuevos nombres que tiene todo el muchacho, a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Estos muchachos eran el Ministerio de Economía que manejaban ellos. No sé, hermanos, si la Biblia a veces no es clara en esto. Cuando nuestras vidas están puestas en las manos de Dios, viviendo para Dios, no importa lo que venga en la economía, se puede caer el país a pedazos. El que va a cuidar de mi provisión es el Señor, porque Él lo prometió. ¿Le creemos o no le creemos? Ahora encontramos otra situación para pasar al tercer episodio de Daniel. Daniel era un laburante. Él no estaba ahí, era gobernador, pero no estaba, digamos, tomando solcito en una silla reposera. Tenía que laburar, tenía que atender, era el jefe de gabinete, tenía que atender todos los ministros, ¿no? Y eran contrarios a Daniel porque le tenían envidia. Todos los sabios que se habían criado, todos los sabios, digamos, babilónicos, se habían criado ahí en el palacio del rey y trabajaban y ejercían su profesión, estaban bajo la autoridad de un extranjero. Pero ese extranjero era hijo de Dios. ¿Y qué generó esto?
envidia, celos. Y fíjate que la Biblia dice que no le encontraron ninguna falla a Daniel. No podían encontrarle ninguna falla, lo tienen allí. Ellos llegaron en la acusación contra Daniel, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con quién. Con su relación con Dios, con las normas de su relación con Dios. Ahora, ¿podemos vivir en un mundo convulsionado y podrido como que estamos con esta conducta de Daniel? ¿Podemos? La batalla está, mis hermanos. La envidia va a estar. Satanás va a mover los hilos necesarios para alimentar el orgullo de las personas como lo hizo con los babilónicos, para que realmente cada hijo de ellos, cada hijo de Dios pueda caer en una falta. Yo te quiero decir que la Biblia no registra ningún error en la vida de Daniel. No lo sé por qué, pero la Biblia no registra error en la vida de Daniel. Él estuvo 80 años gobernando un país babilónico. ¿Cuál era la situación de la religión que podían acusarlo a Daniel? ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Cada semana? 3 veces por día. Él abría su ventana, miraba hacia Jerusalén y él oraba por fortaleza para que Dios en los tiempos de él pudiera ver la restauración de la nación. Y Daniel oraba. Cuando Daniel se enteró de esto, porque lo estaban junando, le pusieron cámaras de seguridad para ver en qué momento se ponía a orar, ¿no? Y entonces lo acusaron. Pero la acusación viene por una trampa que arma el grupo este. ¿No es cierto? Y acá pasamos al capítulo 6 de Daniel. Quiero decirte que ya pasó Nabucodonosor, pasó Eleazar su hijo, y ahora, digamos, Babilonia fue conquistada por los medos y los persas. Así que acá estaba Darío, ¿no es cierto? En esta época de Daniel estaba Darío como rey de Babilonia. Pero si algo que quiero destacar es en la historia que Darío apreciaba y amaba a Daniel por toda su conducta a través de los tiempos, de los distintos reinados. Darío, un rey poderoso, respetaba a Daniel. Entonces, ¿qué hicieron estos que lo envidiaban a Daniel? Vamos a alimentar el orgullo de Darío. Y le vamos a decir a Darío, mirá, por 30 días tengo un decreto de que nadie adore ni ore a nadie. Vos sos el Dios de todo. Vos estás allá arriba. ¿Qué alimentaba? El orgullo, la soberbia. Y Darío le gustó la idea. Y dijo, bueno, ¿a dónde firmo? Y firmó el decreto. Pero los decretos en esa época eran irrevocables. En estos reinados de Media y de Persia. Y el que adorara a otro Dios, o orara a otro Dios que no sea el rey, iba a ser echado en el foso. ¿Imaginá un foso de leones hambrientos? Esta es historia real, ¿eh? Daniel, ¿qué hizo? Se amedrentó, dejó de abrir la ventana, dejó de orar a Dios, ¿no? Él tenía un nivel de confianza que le daba seguridad de que Dios nunca lo iba a dejar. Lo acusaron, le dijeron, mira, tu gobernador, tu jefe de gabinete, no te obedeció. Así que tenés que echarlo al foso de los leones. Darío amaba, la Biblia lo registra, amaba a Daniel y buscó las 1000 maneras de poder evitar esto. No pudo hacerlo.
Inclusive cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, pusieron la piedra arriba y él tuvo que sellarla con su sello. Tuvo que firmar. Daniel cayó en el foso. El rey se fue, no podía dormir. Y al otro día aparece apesumbrado. Y fíjate, dice, Daniel, Daniel, tu Dios pudo librarte de los leones. ¿Cómo? Tu Dios, tu Dios. ¿Vos tenés ese Dios? ¿El Dios de Daniel es el tuyo? ¿Cuántos creen esto? Es el mismo, Dios no cambia, su carácter no cambia, su personalidad no cambia. Y Daniel le contesta, sí, mi rey, Dios mandó su ángel, le cerró la boca a los leones. Dormí calentito con ellos. Dios responde al nivel de confianza. Porque en nuestras vidas acá a veces pensamos de que, bueno, hoy nos encontramos en un panorama de un río revuelto. Y nos preocupa, sí, preocúpate en ser obediente a Dios y adorar a Dios. Y Dios va a cerrar la boca de los leones, los decretos y todo lo que pueda hacer de riesgo en tu vida. Porque tu vida acá ya está asegurada desde el principio al final. Dios mandó su ángel. Cuando Dios te dice que Él nunca te abandona, ¿cuánto lo cree? Cuando Él sacó al pueblo de Israel, lo primero que hizo con el pueblo, más allá de toda la diferencia de pecado y la distancia que podía tener, Dios siempre estuvo presente, a través de la nube, a través del fuego. Siempre acompañó a su pueblo. Acompañó a su pueblo en la conquista de Israel, acompañó a su pueblo en el desierto. Y Jesús finaliza diciendo en su palabra, yo estaré contigo todos los días. ¿Cuánto creen esto? Hermanos, es tiempo de tomar en serio, quién es Dios en nosotros. ¿Para qué estamos aquí? Confianza es creer en el carácter de Dios. Certeza es creer en las promesas de Dios. Vamos a la otra parte de Habacuc. Y fíjese el concepto del profeta dentro de toda esta historia, porque él estaba allí presente. Cómo él también vivía toda experiencia. Pero quiero agregar algo. Cuando Dios usa los 3 episodios de Daniel, ¿no es cierto?, en bendiciones, en revelaciones, en una propuesta del corazón, en amar a Dios, en creerle a Dios, y confianza y seguridad. Eso fue de bendición al pueblo que estaba cautivo. Porque el pueblo de Dios tuvo que aprender a vivir por fe, en una situación crítica. Y el pueblo de Dios tuvo que aprender a orar como Daniel, y tuvo que aprender a clamar y a aceptar el castigo de Dios. Porque después vino la restauración. La figura que hace acá Habacuc dice, aunque las higueras no florezcan, esto está en el contexto de las riquezas de su momento. Y no haya uvas en la vida, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, ¿qué pasa? Yo me alegraré. ¿En quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi inicio lo pagó Cristo en la cruz y mi final mi vida va a ser transformada y yo voy a entrar al cielo con un cuerpo glorificado. Y mi trayecto aquí, me puede faltar todo esto, pero yo en la necesidad, en el riesgo, en lo problemático, yo empiezo a mirar las promesas sobrenaturales de Dios y me fortalezco allí porque Dios no te va a fallar. Dios no te va a dejar. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen esto esta noche? ¿Cuántos se gozan en el Dios de la salvación? Hermano, yo quiero que vos salgas de este domingo y enfrentes el lunes con el gozo de la salvación. Que no te vayas por un culto más, sino que enfrentes un lunes diferente, una semana distinta.
El Señor soberano es mi fuerza y Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar ¿sobre qué? Sobre las alturas. ¿Cuál problema es el grande? ¿Cuál situación nos aqueja? ¿Qué miedos tenemos? ¿Qué incertidumbres tenemos? El país está caído, la economía está por el piso, el sueldo no alcanza. Sí, pero cuando yo tengo una propuesta del corazón de vivir para Dios, Él es el que me va a proveer y me va a poner en las alturas. Dios quiere una iglesia que empiece a caminar en las alturas. No porque somos mejores, sino porque como hijos de Dios somos obedientes a hacerlo. Amén. Quiero cerrar con 4 puntos sencillos. No están en pantalla eso. Que tienen que ver. ¿Se acuerda que yo les hablé de las horas que nos quedan de vida, no? ¿Cuánto sacaron en la ecuación de esto? Yo comentaba, creo que en la reunión de oración pasada comentaba algunos, decía, bueno, yo estaba en mi, esto es mío, ustedes, en mi ecuación yo más o menos, en los tiempos que me pueden quedar de vida, yo tengo que vivir unas 57.600 horas, de las cuales 1/3 lo voy a dormir. 1/3 hay que trabajarlo y me queda 1/3 de 19.200 horas. Así que usted saque la cuenta cuántos años me quedan, así que eso lo seco para ustedes, no les voy a decir. Pero vamos a lo presente. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. En 24 horas, ¿cuántas horas tenés que dormir? 8 horas. Más o menos 8 horas. ¿Cuántas horas tenés que trabajar? 8 horas. ¿Cuántas te quedan? En esas 8 horas es donde uno tiene que decidir cómo vivir para Dios. 8 horas para administrar cómo vivir con Dios y para Dios. Te lo digo en 4 puntos. Primero Dios. Primero Dios. Hay una canción dice, temprano de mañana te buscaré. ¿Qué era lo primero en la propuesta de Daniel en su corazón? Era Dios. Cuando hablo de primero Dios, hermano, ¿cuánto estamos amando a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Primero pensás cuánto Dios te ama. Porque lo primero en el corazón de Dios, mis hermanos, sos vos. Primero en el corazón de Dios, Él te miró antes de la fundación del mundo. Sos vos. Él miró tu eternidad. Sos importante en el corazón de Dios. Pero ¿cuál es la propuesta de tu corazón al ver ese amor de Dios? Un amor expresado en la persona de Cristo. Un amor de Dios que quiere llevarte a la eternidad para disfrutarla con Él todo este tiempo. Ese Dios que te dio un inicio y te dio un final. Eso ya está, lo creemos. Pero mientras vivamos en esta tierra, Dios quiere que lo ames como Él te ama. ¿Cuál es el primer mandamiento que reclama Dios de vos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo estás amando a Dios, mi hermano? Porque depende cómo ames a Dios, va a ser la propuesta de tu corazón de vivir para Dios. Porque si no, no estamos valorando el amor de Dios. No estamos entendiendo cuánto Dios nos ama y qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas aquí. Primero Dios. Primero Jesucristo, que dio su vida por mis pecados. Pagó mi precio en la cruz. Y en su resurrección me dio vida eterna, transfiguración, transformación.
Primero el Espíritu Santo, que es el que puso en tu vida para que sea el guía y el orientador en todas tus decisiones laborales, familiares, sociales. Primero Dios. Cuando te levantás en la mañana, ¿qué es lo primero? Busca a Dios. ¿Por qué dice el Salmo de mañana te buscaré? Porque en la mañana todavía tu mente no está cargada con los problemas de la vida. Todavía está en descanso. Poné en tu mente cada día en la mañana Dios y vas a ver las maravillas de Dios como la viste en la vida de Daniel. Primero Dios. ¿Cuánto tiempo pasás buscando la palabra de Dios y su voz a través de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a invertir en esas 8 horas del día? Qué importante Dios. ¿Cuánto tiempo estás orando cada día? Primero Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Poné a Dios en primer lugar en tu vida. Ama a Dios como Él te ama. Empecemos a amar a Dios cada día más. Cuando vamos descubriendo estas riquezas, estos valores del reino de Dios, deben despertar en nosotros un genuino amor, como lo tuvo Daniel y sus amigos. Y vas a ver que Dios responde con bendición. Segundo, la familia. La institución familiar es un regalo precioso de Dios para convivir en este mundo. Pero si no está primero Dios en la vida de los hombres que son cabeza del hogar, no hay bendición. Porque se corta, mi hermano. Dios ha puesto a la cabeza del hogar para hacer bendecir la familia, la esposa, los hijos, los nietos y las descendencias. No hay familia fortalecida si no hay realmente un amor hacia Dios y darle gracias a Dios por la familia que nos ha dado. Pero hay que cuidarla, hay que orar. ¿Cómo vas a proteger la familia? Primero Dios. Cuando tú estás en una relación con Dios fortalecida como Daniel, tu familia es bendecida. Muchas veces nos quejamos y decimos, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero pone a Dios en primer lugar. Porque lo que busca Dios son familias fuertes, fortalecidas, hijos que realmente están criados bajo los principios y valores de Dios. Porque sus padres aman a Dios y los hijos ven que sus padres aman a Dios. No pidamos que nuestros hijos amen a Dios, mis hermanos queridos, si no ven en nosotros que amamos a Dios. Si no hay emoción en el corazón cuando sentís los brazos de Dios. Si no le crees a Dios. Si no estás viviendo una vida para Dios. No estás aquí simplemente para pasar el tiempo. Estás aquí para que Dios tiene un propósito. Y lo tiene en la familia. Oramos por nuestros hijos, los dedicamos. Gloria a Dios. Pero hay una responsabilidad de que nuestros hijos tienen que seguir el ejemplo de lo que somos nosotros. Con mi relación con Dios. Tercero, trabajo. Dice la Biblia, ¿cuánto le gusta comer? Dice la Biblia que el que no trabaja, así que están todos flaquitos acá. ¿Sabe? Cuando hablamos de trabajo, mi hermano, es dignidad. Es dignidad. Adán laburaba. Adán no estaba paseando en el jardín del Edén. Tenía un trabajo que hacer. Era digno. Era parte de lo que Dios lo había creado. Esa dignidad se perdió cuando desobedeció. Pero Cristo vino para que realmente en el trabajo nosotros tengamos la dignidad, porque es el medio donde Dios nos ha puesto para fortalecer y proveer para la familia. Pero muchas veces el trabajo nos separa de Dios, el trabajo nos absorbe. Mis hermanos, las riquezas de este mundo quedan acá, basta con esto. Empecé a buscar a Dios de verdad y tus negocios van a ser diferentes. Pero si no hay decisiones firmes del corazón, si no hay una propuesta del corazón, no vas a encontrar las bendiciones de Dios como Él las pensó. Quizás te conformó con algunas bendiciones parciales. Dios quiere bendecirte como a Daniel, llegó a ser gobernador del imperio.
que no era su reino. Trabajo. ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? A veces hay que dedicarle más horas, sí, esfuerzo. Nos quejamos que por los que tenemos trabajo, los que no tienen. Si tenés un trabajo, cuídalo. Sé responsable. Si tenés un negocio, sé responsable. Cuidar las ganancias honestas. Porque es lo que Dios bendice. Pero que el trabajo no te aparte de la voluntad de Dios. El trabajo no te absorba y te saque y te lleve a ser como fue Judá, rebelde, desobediente, idólatra. Porque mi hermano, la verdad es que Dios nos pone en una situación muy fuerte en esto. No podemos servir a dos dioses. Si tu corazón está en tu trabajo, sos esclavo. Sos esclavo del trabajo. Pero si tu corazón está puesto en Dios, tu trabajo va a ser de bendición. Vas a encontrar que muchas veces tu sueldo no alcanza. Dios promete que te lo va a dar, lo que vos necesitas. Te va a dar la inteligencia. Mira, en la esquina de casa en Franoy hay un señor que empezó a ir a acomodarle la basura a la gente que está aparte, ¿no? En el contenedor. Y él pensaba porque él iba a hacer ese trabajo para que le diera un plato de comida, porque generalmente la gente de Franoy es bondadosa en eso. Y fue trabajando, empezó a limpiar la vereda, empezó a ganar la confianza, empezó a hacer cosas, empezaron a dar un sueldo. Si una persona que no conoce a Dios tiene esa creatividad, ¿por qué no lo usamos? Quizás no te alcance el sueldo de un laburo, pero podés generar otro recurso bajo la unción y la bendición de Dios. Pero primero Dios, porque Dios va a bendecir tu creatividad, va a bendecir tu trabajo, tu negocio. Porque Dios dice que cuando vos sos obediente a Él y tu propuesta del corazón, que Dios es primero, Él te va a prosperar. ¿Cuántos creen esto? Y por último, servicio. 8 horas. ¿Dónde entra tu servicio a Dios? ¿Está contento con venir los cultos a los domingos? ¿Está contento de recibir la palabra de Dios? Claro que sí. Pero Dios quiere algo más de vos. Estás aquí para ser un servidor de Dios. Pero el servicio a Dios no es porque te lo diga un líder y te diga, bueno, hace esto, hace aquello, no. El servicio de Dios tiene que ser una propuesta del corazón. Señor, yo estoy acá porque quiero ser un servidor tuyo. El servir a Dios, ¿sabe qué significa? Servir a las personas. En las cosas más pequeñas, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. El servir a Dios tiene que ver en la manera que vos comenzás en lo poco y Dios te va a poner en lo más. Porque su promesa son las reglas de juego de Dios. Servir. Pero si vos vas a servir porque un líder te dice hace esto o aquello y lo haces de mala gana, no sirve. Mis hermanos, Dios no tiene por qué rogarnos que le sirvamos. Si lo dio todo. Lo menos que podemos hacer, Señor, quiero servirte. Compromisos reales. Cuando yo tomo un compromiso de servicio al Señor, lo cumplo. Me juego por el Señor. Pero no lo hagas porque te lo mandan o porque te lo pidió un líder. Hacelo como lo dice el apóstol Pablo. Todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacelo como para Dios. Ese es el corazón de servicio. Esa es la propuesta que Dios espera de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? Primero Dios.
que has llegado esta noche y esto le has fallado a Dios, que mañana comiences en tu decisión, en tu corazón, en una propuesta. Primero Dios. Señor, yo quiero vivir para vos. Señor, no importa que se venga Jericó, no importa que se vengan los gigantes que se vengan. Yo, mi confianza me da seguridad. Yo quiero vivir para vos. Quiero que mi vida sea útil en las manos tuyas para que las personas puedan ver en mí, en mi trabajo, en la sociedad, el Dios. No hay un Dios como el de Molano, Fengano, Sultano. No hay otro Dios. ¿Pueden reconocer las personas que en vos está Dios? ¿Pueden reconocer las personas de que tu conducta es como un verdadero hijo de Dios? ¿Sabes cuántas personas, hermanos? Ayer fui a comprar un cable HDMI a Campbell. Lo conozco al dueño hace años porque yo era cliente mío. Y charlando ahí, dentro de la charla, de cosas antiguas, que sé yo, le dije, mira, yo quiero bendecirte. Yo quiero decirte que Dios te bendiga. Me miró y dijo, gracias. ¿Sabes cuántas personas necesitan la bendición tuya? Servicio. Estamos acá como congregación para nutrirnos de los valores de Dios, por salir afuera. Mañana comienza un lunes. Que vos puedas pensar de ser de bendición. Que no nos absorban las cosas de todos los días. Que podamos realmente aprender a administrar nuestros tiempos. Las 8 horas, Dios primero, tu familia, tu trabajo y tu servicio a Dios. Estas son las 4 áreas que te quería dejar esta noche. Cerra tus ojos, vamos a orar. Abrí tu corazón esta noche. Abrí tu mente. Soltá tus emociones. Dios espera de vos que lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Porque Él te amó primero. Si hay cosas que han interrumpido este amor, esta declaración, esta experiencia, no olvides que los brazos de Dios siempre están abiertos para amarte. Y si ves que tenés peligro en tu familia, toma en serio Dios primero, porque cuando hombres de familia, Dios es primero en nuestras vidas. Nuestras familias van a ser bendecidas. Nuestro trabajo también. Que nada nos pueda apartar de Dios. Que podamos aprender a vivir en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones y circunstancias de la vida, con confianza y seguridad de que Dios nunca nos va a fallar. Si no has sentido este amor por Dios, yo simplemente te pido esta noche, si estás dispuesto a decirle al Señor que lo amás y que vas a salir con un corazón diferente, con una propuesta de tu corazón de amarlo y de empezar a practicar y empezar a vivir esta experiencia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Levanta tu mano, yo quiero orar por vos. Te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta tu mano, Dios te ama. Todas las manos levantadas, Dios te ama, Dios ama, Dios ama, es el amor de Dios. No hay nada mejor que ser amado por Dios, porque eso reproduce amor a las personas, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Levanta tu mano. Dios quiere que tú lo ames todos los días. Ponte de pie, por favor, voy a orar.
Señor, no somos merecedores de que tú nos ames. Nuestro destino final era el infierno, pero tu amor nos alcanzó por fe. Esa fe que nos llevó, Señor, al inicio de una nueva vida en Cristo Jesús, a una seguridad de la salvación. Una fe que nos traslada a las regiones celestiales, transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Una fe que nos propone Dios de fortalecernos, de crecer y desarrollar en nuestras vidas diarias. Pero una fe, Señor, que tiene que ver con el amor. Una fe que no importa las circunstancias. Yo amo a Dios y Él es la respuesta a mi vida. Y lo que Dios mueve es sobrenatural. Y yo me muevo en lo natural. No hay nada natural que pueda contra Dios. Por eso estas manos levantadas, este deseo de salir y que mañana, un día lunes, enfrentemos primero a Dios, cuidando a la familia, el trabajo y el servicio a vos. Que nuestro servicio a vos no sea por obligación, sea porque te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice cada corazón en esta noche. Si tú has tocado el corazón de algunos, bendícelos, bendícelos. Espíritu Santo, llénalos de vos y que se vayan con esa emoción sobrenatural como hijos tuyos. Gracias, Señor, por amarnos tantos. Gracias porque tú nos desafías a un nuevo tiempo en esta nueva etapa de la vida. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te honramos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta un fuerte aplauso al Señor.